Mi experiencia de sanación con Yogananda, los maestros y la Mars. Soy Vanessa Liso y os comparto mi experiencia. Estamos realizando la segunda parte de las sanaciones crísticas alma cristal con Yogananda y los maestros. Hubo una primera parte que se llamaron las sanaciones astrológicas lunares, porque fueron sanaciones enfocadas a la luna. En esta segunda parte, las sanaciones están enfocadas en el trabajo de la quinta y sobre todo la séptima dimensión, en conocer y cambiar el plan de la anatomía de la séptima dimensión. Por lo tanto, Yogananda, mientras me va explicando la anatomía, fisiología y cómo se procede al cambio del plan, ya no del alma que está en la quinta, el plan de la primera intención junto a la primera herida original que está en la séptima dimensión, me va llevando por un camino de experimentación, de enseñanza, de comprensión, de meditación, de canalización, que una vez que está incorporado toda esta información en mí, Yogananda me da códigos numéricos y fórmulas que escaneo en la Mars y la proyecto al grupo. Es así como estamos trabajando esta séptima dimensión. Y yo quiero hoy compartiros mi experiencia. Mientras que la primera parte de sanaciones astrológicas lunares, en mi caso, fue muy intenso a nivel energético y emocional, me sentí cansada, pero físicamente me sentí bien. En esta segunda parte ha sido todo muy diferente. Energéticamente me he sentido bien y emocionalmente me refiero que no me ha afectado directamente la sanación, digo directamente, pero sí las sanaciones en mi caso me han afectado físicamente mucho, 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 mucho. Y una vez que se ha movilizado toda la parte física que he somatizado muchísimos síntomas, eh, bueno, de muchos tipos, porque las sanaciones es lo que hacen, mueven conciencia, las sanaciones alma cristal. Yo hablo de las que yo hago, las que hacen otros con otras metodologías, no lo sé. Mueven conciencia, pero también mueven la estructura donde se asienta la conciencia. No solo en la séptima dimensión, en la quinta, en el alma, en la tercera, en el nivel atómico, subatómico. Y todo esto no solo provoca remodelación de la materia, sino que también seres que viven, ya sean astrales o, por ejemplo, los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, son estimulados a que se transformen o salgan de donde están. En ese caso, en mi caso, la rubeola se movió, se transformó una parte, no completamente. Luego en el cuerpo también hay niveles donde están los microorganismos, a nivel de nidos, reservorios, niveles ocultos, que son más difíciles de tocar si no los conoces. Y en las sanaciones también los hemos tocado. Por lo tanto, se reveló un virus, en mi caso una varicela, que estaba alojada cabeza y mandíbula, hinchándome la cara. Así que a raíz de ahí también se movieron emociones muy intensas que me hicieron estar toda una semana muy removida internamente y, estas emociones de estar removida que viví tan intensas estaban y están, quiero que entendáis esto, relacionadas con la propia varicela, perdón, rubeola, porque los microorganismos y nosotros nos conectamos por conflictos y creencias, es decir, que los propios conflictos de este virus también de alguna manera están en mí. Por lo tanto, cuando este microorganismo a través de las sanaciones de los maestros y de la Mars es intentado liberar del lugar donde habita en el cuerpo, él se va a activar y va a activar un modo conflicto para defender su territorio, su casa. Es decir, mi cuerpo cree que es su casa. Y de ahí la reacción que me inflamó la cara. ¿Vais entendiendo? Entonces aquí hay un trabajo de, una vez que se ha activado el virus, de liberar todos estos conflictos en el microorganismo y luego un trabajo personal también muy intenso, que hay que hacerlo rápido, porque cuando el virus está en modo activo, pues puede crear problemas, síntomas como si lo estuvieras pasando de nuevo. Así que en una semana, digamos, tuve que hacer un trabajo express y, y para mí ha sido muy intenso todo esto. Además, las proyecciones seguían, el trabajo con Yogananda seguía, la elevación para comprender la séptima dimensión con toda la enseñanza de Yogananda seguía. Por lo tanto, en mi caso ha sido una semana de renovación del espíritu, de la mente, de las emociones, del cuerpo
pero que me ha hecho vivir y experimentar una crisis profunda, y sé que ahora estoy renaciendo, ahora estoy viendo la luz, estoy comprendiendo muchas cosas, pero aún estoy saliendo de la crisálida. Entonces, para mí así ha sido la experiencia con la segunda parte de la sanación, es muy intensa. Y ahora os voy a contar otra tercera parte de todo lo que estoy experimentando. Creo que compartir experiencias ayuda a comprender cómo funcionan las sanaciones, entender que no son una línea recta, que unas veces nos llevan al cielo a experimentar un oasis espiritual de paz, pero que otras veces nos movilizan estructuras o nos abren la caja de Pandora que nos llevan aparentemente al vacío, a los miedos, al infierno, pero no son más que pequeños infiernos que habitan dentro de nosotras, de nosotros, esperando ser vistos, amados, elevados, transformados, para ser uno con el ser. Y esta semana me ha tocado transformar uno de esos infiernos. Lo he pasado mal, pero ahora estoy renaciendo. Y es eso, tenemos que recordar que después de cada caída siempre viene un renacer. Ahora os cuento la siguiente experiencia que he vivido y estoy viviendo con la enseñanza, la formación que me está dando Yogananda en sanación crística sobre la séptima dimensión. Una vez que Yogananda me ha instruido, me ha formado para poder sanar en la séptima y en el nivel cero, que sería la fuente y el nivel de los maestros, conociendo toda la anatomía y cómo se trabajan los conflictos y los planes en la séptima dimensión, porque en la séptima dimensión hay dolor, hay conflicto y hay separación, muy lejos de lo que se cree, ¿vale? Igual que en la quinta y al igual que la tercera. En el único lugar que no existe la separación es la fuente, que es donde habita la conciencia crística, y es de ahí hacia arriba donde habitan los maestros que se han iluminado. Y es ahí donde me reúno con Yogananda, Yukteswar y todos los demás maestros para trabajar. Bien, dicho esto, quiero compartir la siguiente experiencia que he tenido. Y es que, paralelo a todo lo que os estoy contando, una vez que se empezó a ordenar, como una semana después, porque todo este proceso duró una semana, empecé a experimentar emociones y sensaciones de desorientación, de no saber quién soy, no saber qué hacer con mi vida, no saber a dónde ir. Y a mí me sorprendió mucho porque no es algo que yo me sienta, me refiero, sé lo que quiero, sé cuál es mi camino, sé cuál es mi misión, sé lo que tengo que hacer, sé a lo que he venido, ¿entendéis? Es decir, estaba sintiendo cosas, experiencias que no eran, que me eran como ajenas, que no conectaban conmigo, ¿no? Entonces, eso se fue intensificando estos días hasta que mientras ayer sucedió una explosión muy grande de luz, que podía haber una luz dorada. Esto pasó ayer y antes de ayer, muy grande, pero sobre todo ayer, una luz muy grande que me inundó. Y esta sensación de no saber quién era, qué quería, estar perdida, desorientada, se magnificó. Claro, hasta el punto que era como si me hubiera levantado de la cama con amnesia. No sabía quién era. Era una sensación, perdonad, muy extraña, ¿no? Y angustiosa. Pero a la vez veía luz. Entonces ahí paré, cerré los ojos, me elevé y me permití que la energía me llevara a ver qué estaba sucediendo en mi ser. Y cuando digo en mi ser, no me refiero en el cuerpo ni en el aura, porque eso es un 10% de todo lo que soy. Ni en el alma, porque eso es otro 20%. Ni en la quinta, es otro 30% en el ser, que va desde la primera vez que nacemos la fuente hasta el nivel atómico. Y con todas las manifestaciones que se expanden y se extienden, no solo en la vertical, sino también en la horizontal y en la línea del tiempo. Esto es el ser. Y comprender que todo esto está conectado holográficamente desde el corazón, desde el amor y desde Cristo, aunque no lo podamos ver. Y cuando uno se abre al ser, se abre a este estado profundo para conectar no solo con la apariencia, sino también con el mundo invisible oculto, y de esta manera adquirir una comprensión mayor desde la verdad. Así que esto es lo que hice, porque esto es lo que me está enseñando Yogananda a hacer. Y me llevó Yogananda y los maestros me llevaron a la séptima
dimensión al plan de séptima y me mostraron cómo el plan de séptima dimensión que yo había elegido se estaba rompiendo literalmente y cómo había partes de ese plan que se estaban resistiendo a elevarse a la conciencia crística. Y esas partes que se resistían a transformarse a la nueva conciencia, que yo le llamo nivel cero, que es el de la fuente, Cristo, peleaban y decían que no sabían quién eran si se transformaba. Y entonces dije, vale, esa parte de mí es la que siente que no sabe quién es. ¿Vais entendiendo? Entonces pude desidentificar esa parte, que era un 5%, con la totalidad de mi ser, y al desidentificarme, automáticamente me sentí bien. Entonces ahí puse intención, transformé esa parte, y después de transformar esa parte, automáticamente vi, fue maravilloso y precioso, cómo todo el plan que se había cambiado con el trabajo de la Mars y los maestros en la séptima dimensión, como una cascada, empezó a caer por el séptimo chakra aural de la tercera dimensión. Y cómo automáticamente todo el plan y estructura y codificación e información, conciencia del séptimo chakra aural cambiaba de forma de plan de información instantánea. Y entonces comprendí algo. Yo tengo que tomar unas decisiones estas semanas y que para mí son bastante importantes, ya os contaré. Y la información que los maestros y las cartas, que me las he hecho alguna vez a nivel terapéutico y evolutivo, como complemento, porque las cartas son arquetipos, partes, fragmentos de la conciencia universal, ¿vale? Que están hechas carne, porque al usarse es como un egregor, pero de sabiduría, para que me entendáis, de luz. Entonces, al estar más materializado, es más fácil a veces comunicarte con esa información que con algo abstracto. Entonces, cuando tengo ganas de mimitos, como es mucho más fácil, pues a veces las cojo. Y fue gracioso porque tanto los maestros como las cartas me dijeron que no tomara ninguna decisión hasta pasado el día 3, porque el día 3 que terminaban las sanaciones con la Mars, iba a hacer un cambio de conciencia muy grande con toda la enseñanza de Yogananda y los maestros crísticos, que iba a dar un cambio radical en mi vida y que ese cambio se manifestaría a partir del 21 de marzo. Bien. Y al principio no lo entendía bien, pero ayer cuando pude ver el cambio radical de mi plan en la séptima dimensión y cómo cambió radicalmente el plan de mi séptimo chakra en la 3D, ahí lo entendí. Dije, wow, mi plan con el que me he encarnado, y no hablo del plan del alma, sino el que está por encima, que manda el del alma y el de la quinta dimensión, está cambiando radicalmente. Y entonces entendí que el día 3 se habrá manifestado parte de este gran cambio de este plan. Y es por eso que el día 3 voy a ser otra aún siendo la misma, porque el plan y la conciencia y la estructura que habitaba y habita en mí van a ser otros. Por lo tanto, aun con la misma apariencia, la conciencia que va a vivir dentro va a ser diferente. Y esa conciencia va a querer cosas diferentes, se va a querer dirigir a cosas diferentes. Y ahora entiendo por qué me decían que tenía que esperar al día 3. Pues todo esto es lo que yo estoy experimentando con las sanaciones de los maestros y la Mars 3 para animaros a que os abráis a experimentar vuestras propias experiencias para que podáis conocer un poquito a fondo de qué tratan estas experiencias, también para que entendáis cómo es el proceso creativo, curativo. Como digo siempre, no es una línea recta, es una línea que va en ascenso, pero que dentro de ese ascenso tiene sus subidas y sus bajadas. Y sobre todo, jamás, jamás es como nos imaginamos. Espero haberos inspirado, haberos ayudado y nos seguimos viendo por dentro del curso, por las redes y en almacristal.es. Chao, chao.